GREM presenta un espacio dedicado a nuestros orígenes. Bienvenidos a una hora para la reflexión de los acontecimientos que forjaron nuestra existencia. Diálogos con la historia. Un espacio dedicado a nuestros orígenes. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la historia. Muy buenos días, estimados amigos del Grupo Radio Estéreo Mairán. Hoy es sábado 11 de noviembre de 2023 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Forjando un imperio muy grande en la antigüedad, logró éxitos militares, administrativos y hasta agradecimiento de pueblos dominados, creando una dinastía histórica. Ciro el Grande, el conquistador bondadoso y hasta llamado mesiánico. Con él continuaremos la serie de los conquistadores. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado damos la más cordial bienvenida a nuestros amigos, siempre distinguidos invitados ya en casa, todos conocidos por su amor a la historia y el gusto por compartirla. Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho y maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Doctor, muy buenos días. Carlos, muy buenos días al auditorio y muchas gracias por escucharnos en esta mañana de historia. Y bueno, Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado también en Derecho, maestro en Derecho, catedrático universitario y abogado consultor con acentuación en Amparo. ¿Qué tal, doctor Luis Alberto, Ignacio, auditorio? Bienvenidos a este nuevo espacio y quiero dedicar en este día 11 de noviembre a mis amigos Jesús Manuel Verdeja Aldaz y su distinguida esposa Rosalice Mendoza, que llega a su cumpleaños. Felicidades de Rose. Adelante. Y bueno, como música de fondo vamos a escuchar música persa y armenia muy antigua que logramos encontrar. Para iniciar nuestro programa, bueno, déjenme comentarles que regresamos al mismo lugar de donde partimos la semana pasada, que es Mesopotamia, el creciente fértil, la región entre dos ríos y pues un lugar muy especial que sigue siendo hoy atractivo del mundo entero. Pero para ubicarnos en el tiempo de Ciro el Grande, Ciro II el Grande, le voy a pedir al licenciado Ignacio Alfonso Salcido Dávila que nos ubique. Claro que sí, doctor. Muy buenos días. Pues en el programa anterior hablamos de un gran conquistador y del creador de la forma de gobierno que conocemos como el imperio. Y lo cierto es que después de Sargón hubo muchos imperios que abarcaban gran cantidad de territorio, pero no tenían una vocación de durar en el tiempo o de crear instituciones que verdaderamente pudieran sobrevivir y forjarse como pilares de las sociedades venideras. Algo que sí logró construir el personaje del que vamos a hablar ahora. Vamos a hablar de Ciro el Grande. Ciro el Grande, Ciro II, que es un personaje del que tenemos referencias bíblicas porque se le considera un libertador. Incluso en un organismo tan moderno como es la Organización de las Naciones Unidas, se le celebra como un libertador, como el primer gobernante que dota a sus súbditos de ciertos derechos que se equiparan a los derechos humanos. Y todo esto se conoce no por una fuente que no sea coetánea, porque uno de los grandes sesgos en la historia es que muchas veces los datos se escriben mucho después de que ocurrieron y por personajes que no los vivieron, sino por simples referencias, y es donde se empieza a confundir el mito con la realidad, o incluso donde se empieza a generar propaganda. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los vencedores y entonces describen a los vencidos como malos, que es lo que mucho tiempo pasó con los persas. Tras la conquista helénica, cómo nos los dibujaron, e incluso hasta la actualidad podemos ver eso en una película tan reciente como 300, que obviamente no tiene vocación histórica, pero cómo nos pintan a Jerjes. Nos lo pintan como una persona,
de rasgos andróginos, casi un desequilibrado mental, que lideraba una horda de bestias, y esa es la figura que se generó de los persas debido a la manera en la que fue escrito y por quién fueron escritos los relatos. Pero a pesar de eso, lo interesante es que los historiadores, incluso griegos, la figura de Ciro sí la tienen como una figura de respeto. Alejandro Magno, que va a ser el personaje a estudiar en el siguiente programa, e incluso gracias a eso es que sabemos casi con certeza en dónde yace Ciro el Grande, Alejandro Magno va y le rinde tributo en su tumba, ¿sí? No se tiene absoluta certeza definitivamente por el tema del tiempo, pero uno de los puntos que nos orienta para decir sí, efectivamente esa es la tumba de Ciro el Grande, vamos a abordar la ubicación un poco más adelante, es eso, que Alejandro Magno al estar en medio de su campaña de conquistas va y le rinde tributo porque era un personaje admirado por él. Estamos hablando de una época que es 1500 años posterior no, 2000 años, casi 2000 años posterior a Sargón, porque estamos ubicados en el año 590 antes de nuestra era. Y Ciro el Grande pues fue el instaurador de la dinastía aqueménida. Esta dinastía se llama así porque 2 generaciones antes de Ciro, un gran conquistador también, un gran rey, Aquemene, era quien funda la dinastía, y resulta que Ciro también puede ser también parte del mito, porque su genealogía la mezcla entre el hecho de ser persa, él, que todavía no sabemos muy bien a qué se referían con persa ellos mismos. Era un conjunto de provincias organizado mediante una burocracia que no alcanzamos a comprender, porque se regían bajo una organización que no era un imperio, pero tenían relaciones entre los gobiernos y estaban incluso emparentados muchas veces. Por ejemplo, de Ciro se dice que entre sus ascendientes estaban los élites gobernantes de Media y de Lidia. Pero resulta también que posteriormente él se vuelve conquistador de esas 2 regiones, y quizá esta sea una creación para tratar de legitimar su poder. Entonces las conquistas de Ciro se extienden sobre Media, Lidia, Babilonia, y es cuando conquista Babilonia cuando viene este engrandecimiento bíblico, porque libera a los judíos e incluso destina recursos para la reconstrucción de sus templos, establece la libertad de culto. Los babilonios le abren las puertas a Ciro. ¿Por qué? Porque el gobernante babilonio, la referencia histórica Nabónido, había establecido su propio culto a la luna y había proscrito el culto a la deidad babilónica llamada Marduk. Y lo primero que hace Ciro cuando toma el gobierno de Babilonia es respetar las creencias, devolver los templos de Marduk, pero aparte el hecho de decir, y cada quien va a tener el culto que quiera, y entonces permite que se libere a los judíos, y por eso es que se le considera un Mesías. Ubicados en tiempo, estamos hablando de los mediados del siglo VI antes de Cristo. Ubicados en lugar, estamos hablando de Mesopotamia y de Anatolia, que es la actual Turquía. Estamos hablando también del territorio que hoy comprende Afganistán, Irán, Irak. Entonces es toda esa zona de Medio Oriente y Asia en la que se desenvuelven estos acontecimientos. Carlos, doctor. Muy interesante todo esto. Aquí yo quisiera destacar un aspecto donde el mito y la historia, la realidad, entran. Por ejemplo, Heródoto, llamado el padre de la historia, muchas veces no sabemos si creerle todo lo que escribe, porque en buena medida él trataba de ser muy, ¿qué podríamos decir?, preciso, exacto en sus narraciones, en sus narrativas, pero también caía en lo que venía a ser el concepto mitológico. Llama la atención de Ciro el aspecto de que también, igual que varios héroes griegos, y ahí es por eso que menciono a Heródoto,
Su abuelo había soñado que uno de sus herederos lo iba a destronar. Y resulta que él creyó que era Ciro, y también, al igual que en la historia de Sargón, en la historia de Edipo Rey, lo expulsa de la familia y tratan de matarlo. Pero por alguna circunstancia, que podríamos decir del destino, en aquellas épocas el destino era inexorable, que iba a cumplir a como diera lugar, Ciro escapa a la muerte, es educado y finalmente regresa para tomar el poder. Así es, doctor. Bueno, estamos hablando, querido público, radioescuchas, de esta saga de conquistadores. Que bueno, a lo mejor uno se pone a pensar, queriendo conquistar el mundo en lugar de conquistarse a sí mismo, ¿verdad? Sí, ahí viene mucho todo como dices tú, Luis Alberto, mitos así. Sí, Heródoto tiene fama de gran historiador, pero como alguna vez me dijeran un maestro en la escuela, a veces un testigo judicial, y puede pasar con los testigos de la historia, últimamente redacta y escribe más que lo que vio, lo que quiso ver, como lo percibió, como lo sintió, no que se ponga en duda la objetividad, sino simplemente meterle de su propia cosecha, y ahí es donde se generan estos debates y estas dudas que son sanos, y por eso los que son más especialistas que nosotros, porque nosotros nada más somos amantes de la historia, como los historiadores, los antropólogos, los arqueólogos, a través de sus pruebas científicas, pues han estado redescubriendo este tipo de historia y sobre todo civilizaciones. Bueno, de Ciro II, Ciro el Grande, pues ya dijimos, ya dijo Nacho, el contexto histórico en el que se desarrolló tuvo varios títulos: rey de Anshan, rey de Persia, rey de Media, más bien de los Medos es el término correcto, rey de Babilonia, Sumeria y Acadia, que de los acadios ya hablamos el programa pasado, y tiene otros títulos: rey del universo y Cristo. Hay que hacer una ubicación muy importante en este tema. Alguna vez lo dijimos en programas sobre Jesucristo, que la palabra Cristo no tenía que ver nada con la cruz, sino que viene del griego que significa iluminado, ungido, elegido, o parafraseando a George Lucas, The Chosen One, sí, elegido. Entonces, bajo esa creencia se decía, bueno, de ahí viene el poder divino de los reyes. Entonces, se caracteriza precisamente sus conquistas porque respetaba las religiones de los territorios ocupados. No quiere decir que no llegara en forma violenta o pacífica, no violenta o pacífica, no. Era finalmente una batalla de un conquistador, pero respetaba mucho, era un sincretismo, es decir, bueno, entre mi dominación, mi religión, y respetando los usos y costumbres locales. Él establece, así como Sargón, el primer concepto de ciencia política y un concepto, vamos a decir, de administración pública estatal, y crea las famosas figuras de los sátrapas, que malamente le hemos dado otra connotación como gente tirana, como gente déspota. Es que este es un sátrapa. Hemos estado gobernados por sátrapas en tales o cuales lugares. Pero aquí más bien un sátrapa era un funcionario dotado de fe pública, el que se delegaban funciones propiamente de un gobierno. Vamos a pensar, una recaudación de rentas, de impuestos. A lo mejor no había un equivalente a una Secretaría del Bienestar, pero tenemos administradores de justicia. Entonces, y como le decía hace rato, Luis Alberto, preferentemente se daba entre miembros de la realeza y la propia parentela. Entonces no era extrañarse, vamos a decir, la primera figura del nepotismo. Y hace rato que hablamos un poco de abordar un tema sobre corrupción, pues ya desde ahí se estaba ese establishment. Pero así más bien los sátrapas, que era la forma de organizarse en esta administración, sí era un poco de federalismo, vamos a llamarlo así, pero monárquico. Se delegaban algunas funciones, se reservaban otras, y nos deja pues un legado muy importante, porque respeta primero que nada la religión judía. Y luego ya viene lo que hemos platicado acerca del famoso cilindro de Ciro, válgame, juego de palabras, en el que más que hacer un reconocimiento a los derechos humanos, empieza primero que nada redactándose ya dijimos, escritura cuneiforme, primero que nada una oración al Creador. Punto número 2, la genealogía precisamente de Ciro el Grande, y en concreto se habla precisamente de un proceso
de corrupción precisamente respecto a un funcionario. Espérame, aquí tengo el dato precisamente de un funcionario público que se le hizo precisamente un proceso penal, y de alguna manera ahí se puede decir que de ahí es una interpretación que el primer reconocimiento de actos de corrupción, de actos ilícitos, y la derivación de lo que puede ser posible, el primer esbozo de los derechos humanos, es decir, yo te tengo que respetar tus derechos como persona, y ahí quedamos por lo pronto. Pues muy bien. Yo creo que vale la pena un poquito más adelante profundizar sobre este famoso cilindro de Ciro que ha dado tanto de qué hablar en la historia universal, sobre todo en las últimas épocas. Como nos decía el licenciado Salcido hace un momento, que se han hecho más estudios. Pero vamos a hacer una breve pausa y continuamos platicando de Ciro el Grande en un momento más. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy estamos platicando de Ciro el Grande, ese conquistador llamado bondadoso y hasta mesiánico. Con nosotros, Carlos Humberto Huerta Ochoa e Ignacio Alfonso Salcido Dávila, ambos licenciados en Derecho, abogados, pero sobre todo amantes de la historia. Y estábamos comentando de un objeto, vamos a decirlo así, una obra que ahorita nos va a explicar Carlos más precisamente qué es, que es el famoso cilindro de Ciro, que ha dado tanto desde que se descubrió hacia 1800, a mitad del siglo XIX, que ha dado tanto de qué hablar sobre si hubo o no derechos humanos en la antigüedad. Ya nos darán su opinión cada uno de nuestros invitados. Carlos, ¿qué es el cilindro de Ciro? Bueno, pues es precisamente una figura en forma cilíndrica descubierta por el arqueólogo asirio-británico Homsur Rassam, 1879, por ahí no andabas tan perdido, Luis Alberto, en la excavación del templo de Marduk en Babilonia, y tiene dos fragmentos catalogados por los propios arqueólogos, el A y el B. Comprende precisamente una denuncia, ya tengo el dato correcto, de un rey babilonio, Nabonido, que fue vencido por Ciro como opresor de la gente de Babilonia. Entonces ahí se relata esa victoria, se relata ese juicio que se le hace, ese proceso, y aunque no dice textual, o como dicen los jóvenes de ahora, tan literalmente o tan literal un texto que dice, a partir de aquí se inauguran capítulos de derechos humanos de las personas, vamos a decir que hay una interpretación, vamos a decir, un poco extensiva, primero que nada lo que es al reconocer, primero que nada la libertad de religión, a lo que es la liberación también de ciertos esclavos, pero más bien, primero es como buen monarca, es un culto a la personalidad, porque habla de la genealogía precisamente de Ciro el Grande. También la alabanza, lo que es a su dios creador, precisamente hace rato en el corte hablamos de Marduk, y hablamos ya desde esa época, y todavía mucho más atrás, de cómo se dejaban llevar por los horóscopos, por el de Zaratustra, el zoroastrismo, que es una religión ya fundacional desde tiempo atrás. Entonces estaba muy arraigada en ese tipo de situaciones. Entonces, le digo, son dos fragmentos, y inclusive se habla también de que precisamente a partir de ahí, bueno, pues se hace un primer reconocimiento de derechos humanos. A lo mejor se ha sobredimensionado la cuestión, haciendo un poco una descripción. El fragmento A mide alrededor de 23 por 8 centímetros, o sea, realmente no es así muy, muy grande que digamos, y el B unos 8.6 por 5.6 centímetros y comprende 9 líneas. El lenguaje, como dijimos, era cuneiforme. Como digo, habla de la genealogía, habla de la reconstrucción de las murallas de Babilonia, una serie de inscripciones así, y como les digo, el juicio del rey Nabonido
acusándolo de crímenes, vamos a decir, a lo mejor él podría hacer la interpretación de crímenes de lesa humanidad, como ahora actualmente los conocemos, ¿verdad? Imponer a trabajos forzados, y cómo buscar un gobierno un poco más justo, como una pequeña así, pero realmente es mucho mito, realmente no se tiene un dato un poco más documentado hasta qué punto fue, ¿cómo se llama? Que se desprendiera de aquí, como puede ser el Código de Hammurabi, que ahí se derivan otro tipo de ordenamientos jurídicos, pero por lo pronto queda como un precedente. Se hablaba de un rey justo, de un ungido, un iluminado, como él mismo se percibía, y pues bueno, ya más adelante estaremos hablando de cómo fue esta conquista y esos expansionismos. Pero doctor, tú tenías un dato importante que destacabas en la pausa. Bueno, es que hay que partir del siguiente detalle. Babilonia siempre fue enemiga de otro imperio que estaba colocado en la misma Mesopotamia, en el otro río. Babilonia estaba sobre el Éufrates. Dentro de la media luna, podemos decir. De la media luna fértil. Y el otro río es el Tigris. En el río Tigris estaba la ciudad de Nínive, que era esa ciudad capital del imperio asirio. Nínive es la ciudad aquella a la que va el profeta Jonás de los judíos a hablar de que se va a destruir, ¿sí? Y que cae, los habitantes de Nínive aceptan. Que dice, o se convierten o llega Yahvé y los destruye. Así es. ¿Eso pasó qué? ¿O Copela o...? Copela no cuello. Sí, pero lo aceptan. Y entonces aparece una buena visión de los ninivenes en la Biblia. Pero ahora vamos al otro aspecto. ¿Por qué es tan importante Ciro y todos los derechos que genera? Porque frente a él y frente a Babilonia estaba Nínive y estaba el rey Asurbanipal. Son conocidos los asirios en general, pero Asurbanipal en particular, por la forma como manejaban las conquistas. Y creo que aquí es donde precisamente vamos a platicar más ampliamente de Ciro en un momento más. Asurbanipal también fue un conquistador, pero vamos a decir que era el lado opuesto de la medalla, lo contrario a Ciro. Era un conquistador muy sanguinario, muy cruel. Lo escribe él, lo establece. Dice que, por ejemplo, al tomar una ciudad que se le opuso, mandó matar a todos los habitantes, pero antes de eso les cortó la lengua a los líderes y demás. Además, los mandó empalar y en muchas ocasiones los descuartizó vivos. Asurbanipal es un personaje muy especial en la historia de la humanidad porque demuestra la crueldad tremenda que genera. Sin embargo, hay un aspecto más trascendente que nos comentaba la semana pasada el licenciado Salcido de Asurbanipal, que creó una biblioteca o existió una biblioteca en Nínive que también al ser descubierta recientemente, bueno, digo recientemente porque estamos hablando de 2500 años, hace 150 años se descubrió, se encontraron miles y miles de tablillas en barro cocido con escritura cuneiforme, y por eso podemos conocer la historia directa, escrita por ellos, de los asirios y también en buena medida de los caldeos. Entonces, todo esto nos lleva a analizar seriamente los dos extremos de la conducta de los conquistadores, Ciro el Grande y Asurbanipal. Pero, por ejemplo, yo le quisiera comentar, hace un momento el licenciado Salcido nos decía que no estaba muy convencido de que los derechos humanos que aparecen en la vida, por un lado, y por otro lado, en el famoso cilindro de Ciro, sean como tales. Porque como que, si bien es cierto, hubo algunos rasgos importantes, como la libertad de creencias, como permitir que los esclavos fueran liberados, no es tan fuerte como lo conocemos hoy. Y bueno, pues quién más que él, que es maestro en derechos humanos, que nos hable un poquito de esa visión, de sí o no.
Claro, doctor, solamente también como en todo, ¿no? Los claroscuros, porque por un lado sí, Arzubanipal se le conoce como un rey terrible, pero por el otro se le conoce como un rey terrible tanto por referencias de terceros como por las suyas propias. Él no tenía ningún empacho, era un rey que estaba comprometido con las causas culturales, también pasó a la historia como un gran mecenas, y le debemos la biblioteca de Nínive, a la que debemos a su vez el conocimiento tan preciso que se tiene de la historia de Mesopotamia, que es muy reciente por el descubrimiento que se dio apenas a mediados del siglo XIX, y el desciframiento de la escritura cuneiforme. Entonces, gracias a este rey sanguinario que ciertamente bajo criterios actuales no se adecua de ninguna manera a los principios de respeto del individuo y de la dignidad humana, tenemos el privilegio de conocer la historia. Por otro lado, en cuanto a si el cilindro de Ciro puede ser o no considerado como un antecesor de los derechos humanos, me parece un poco mutatis mutandi al hecho de que, por ejemplo, se haya autoproclamado a sí mismo Ciro como descendiente de la realeza de Media y de Lidia. ¿A qué me refiero? Se trata simplemente de buscar un anclaje casi prehistórico y embrionario en donde no lo hay. Me parece un verdadero anacronismo por esta razón. Si bien en el cilindro de Ciro se establecen ciertas prerrogativas, como es el hecho de garantizar la paz, restablecer los cultos y permitir que los pueblos que estaban cautivos en Babilonia pudieran regresar a sus lugares de origen, reconstruir sus templos y dotarlos de medios para que lo hicieran. Lo cierto es que para poder hablar de derechos humanos tenemos que conocer cuál es la causa última por la que otorgo esos derechos. Los derechos humanos son tales en la medida en la que la estructura bajo la cual se confieren encuentre su sustento en la dignidad de la persona, en el reconocimiento del individuo como el centro fundamental del ordenamiento social. Entonces, si yo estoy otorgando esos derechos para otros fines, realmente no estoy hablando de derechos humanos. Es un ejemplo que ponía antes de entrar al aire. Vamos a suponer, ¿no?, las tropas acadias bajo el mando de Sargón en el año 2600 a.C. Seguramente habría militares y seguramente la mayoría que ellos estaban dispuestos, querían vivir el hecho de acompañar a Sargón en sus conquistas, de expandir el imperio acadio, querían ellos mismos dar su vida, pero eso no significa que estuvieran ejerciendo su libertad de trabajo. ¿Por qué? Pues porque podríamos decir, claro, pues eran militares y Sargón les respetaba el derecho a acudir a dar la vida por él en batalla. Pues, bueno, si lo queremos ver así, es una concepción, pero desde mi punto de vista no es una concepción que se adecue, porque el derecho humano tiene que ser siempre incluso configurativo de la autodeterminación del individuo. ¿Sí? Si el individuo no es libre de autoconfigurarse, decía Ignacio Burgoa, que tristemente las nuevas generaciones lo ven como, los llaman ya como las vacas sagradas, y ya no los estudian pensando que el derecho es más negocio que otra cosa. Eso es lo triste de nuestra carrera. Pero no, realmente creo que para ser un buen abogado se tiene que saber mucho de filosofía. Es como un médico que no entiende de la salud y se dedica simplemente a, oiga, quíteme la narizón, ese se la quito, oiga, quíteme... No, el médico tiene que preservar la salud y el abogado tiene que preservar la justicia. Un abogado que entiende de tecnicismo sin entiende de justicia no sabe absolutamente nada. Volviendo a ese tema, el hecho de que se respetara el derecho a la libertad de cultos era para fines del propio Ciro. ¿Por qué? Porque él lo que buscaba era convertir su imperio en un aparato gobernable. ¿Y de qué se dio cuenta? Simplemente, ¿cuándo da esta liberación? ¿Cuándo entra en Babilonia? ¿Y bajo qué contexto entra en Babilonia? Pues bajo el contexto de que el rey Nabonido no respetó la libertad de cultos y le abrieron las puertas. Entonces, ¿qué es lo primero que piensa? Pues era una persona inteligente y dice, si a mi antecesor le fue como le fue, al grado de que yo llego conquistando y me abren las puertas por no haber respetado la libertad de cultos, porque estamos hablando precisamente de que lo que hizo el rey de Babilonia era destruir el culto a Marduk. Entonces lo restablece y dice, y todos los demás también crean en lo que quieran, pero siempre y cuando me rindan tributo. Si no, sí les va como en feria. Entonces, ¿eran derechos humanos? No, porque se veía a las personas como medios y no como fines en sí mismas. Carlos, creo que ahí seguramente tendrás algo que decir, pero para mí un derecho no es un derecho humano si yo lo otorgo para que la persona se convierta en un medio para mis fines, sin reconocer que la persona es un fin en sí mismo. Mira, Nachito, qué bueno que tocas el tema de Burgoa,
no solo hablaremos de Burgoa, hay que hablar también de Fixamudio, hay que hablar del Chato Noriega Cantú, o sea, como que a veces nos enconamos nada más con un cierto tipo de autores y muchísimos. Sí, no. Y desgraciadamente esta generación no la condeno, nada más hago observaciones, porque acuérdense que yo soy catedrático de hace 18 años en distintas épocas, y es porque he dado clases de derechos humanos, ahorita que estoy con derecho internacional, decir que tenemos que irnos a las raíces. Entonces el caso de Ciro el Grande no dejaba de ser un déspota monarca. Acuérdense, como hablamos en la saga de dictadores, culpa a su personalidad. El fin justifica los medios. Entonces, de alguna manera, hacer conquistas no es para, como dicen ahorita los medios, con todo respeto, para blindarme a mí, para tener estar bien apertrechado jurídica y fácticamente, y empezar a reconocer ese tipo de derechos, pero bajo ese vocablo sería otorgar. Pues yo estoy convencido como tú, los derechos no se otorgan. Intrínsecamente nuestro derecho natural ya lo tenemos. Que de repente a veces se expanden en otras latitudes, bueno, eso ya es el contexto histórico de cada época, pero por lo pronto yo diría que fue una cuestión pragmática, que por efecto dominó les vino a beneficiar a mucha gente, como ha venido en este principio de progresividad, pues adelante, ¿no? ¿Es cuánto? Aquí resulta muy interesante dos aspectos. El comentario que hace el licenciado Salcido sobre el ser humano es un fin y no un medio, es el principio categórico de Kant, y esto es el principio ético fundamental. Segundo, la lucha por los dioses se dio en muchas partes, y nada más menciono como ejemplo en Egipto. Toda la mitología egipcia fue atacada por el faraón Akenatón, quien cambió la estructura de Isis, Osiris, etcétera, todo, por un solo dios. Y cuando él murió, los que estaban beneficiándose con todo el panteón egipcio lo destruyeron a él, porque destruyeron sus estatuas, destruyeron todo lo que sea, cambiaron la estructura de un solo dios, que era el sol, y volvieron al sistema, porque estamos acostumbrados que los que reciben beneficios por una creencia, por una idea, traten de destruir a los que quieren cambiar toda la estructura que les beneficia a unos cuantos. Y bueno, pues vamos a hacer una breve pausa y continuamos en un momento. El diálogo continúa después de esta pausa. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Es tiempo de continuar dialogando con la historia. Escúchanos en línea a través de www.noticierosgrem.com.mx. Diálogos con la historia. Q 91.1 FM. Regresamos a Diálogos con la Historia. Hoy nuestro tema, Ciro el Grande, el conquistador, bondadoso y hasta mesiánico. Con nosotros, Ignacio Alfonso Salcido Dávila, licenciado en Derecho, maestro en Derechos Humanos, dedicado al libre ejercicio de la abogacía. Y Carlos Humberto Huerta Ochoa, licenciado y maestro en Derecho, catedrático universitario, abogado consultor con la Asociación Amparo, pero sobre todo amantes de la historia. Y bueno, hemos dicho que Ciro fue un conquistador y hemos platicado, sin embargo, hasta este momento de lo que sería como una persona que va a defender los derechos humanos de acuerdo a criterios diferentes, un poco de su genealogía, pero ¿y las conquistas dónde están? Yo quería preguntarle al licenciado Salcido que nos hable de ese tema en particular. Así es, doctor, como usted nos refirió al inicio del programa, pues Heródoto nos deja un relato mítico sobre cómo es que nace Ciro. Astiages era el rey de la región de Media y soñó que su hija Mandán daría luz a un hijo que lo iba a despojar del trono. Entonces, él no le entrega a ningún noble medo, sino que se le entrega a Cambises, que era rey de Anshan, a quien consideraba como una persona apacible y de fiar. Pero después, algunos sueños premonitorios le hicieron temer que su nieto le arrebatara el poder. Ordena entonces que sea expuesto en las montañas para que muera. No muere, sino que igual por una cuestión prácticamente mítica, milagrosa, divina, sobrevive, y a los 10 años el mismo Astiages se supone que lo reincorpora, lo reconoce por sus atributos y lo reincorpora a la familia real. ¿Y qué es lo que sucede?
pues yo creo que más o menos el relato nos manda a deducir que Ciro nunca le perdona esta conducta a Astiages, porque la primera conquista que realiza es la conquista de Media, que se da hacia el año 559 a.C. Ciro II, después de suceder a su padre, se rebela contra el soberano medo Astiages. No hay que perder de vista que Anshan no era una provincia que tuviera un gran poderío, y ese es el origen de Sirio. Es algo que vamos a ver en Sargón, y es algo que vamos a volver a ver hasta Gengis Khan, de esas personas que vinieron de prácticamente no medios con tanto poder, no como un Alejandro Magno que ya tenía prácticamente a su disposición grandes tropas y una organización estatal formada, sino que ellos se crean así. Bueno, después pues viene también Napoleón Bonaparte, ¿no? Pero pocas veces en la historia se ve una persona que surge de un entorno que no es favorable para convertirse en la persona más importante del mundo, y lo consigue. Entonces Ciro se rebela contra el soberano y recibe el apoyo de Harpago. Harpago era la persona a quien Astiages había ordenado que expusiera a Ciro cuando era un bebé. Entonces él se rebela también, y las fuentes contemporáneas confirman que en 550 a.C. o 553 Astiages ataca a Ciro, pero fue entregado al rey persa por sus propias tropas, algo muy parecido, si se quiere ver así, a lo que ocurre en Babilonia. Eso habla también de que ciertamente Ciro era un personaje a quien se veía como benevolente. La gente deseaba ser gobernada por él. ¿Por qué? Porque este es un fenómeno que no ocurrió nada más en la conquista de Media, sino que también se repite en lo que era el reino más poderoso de la época, que era Babilonia. Entonces Ciro toma Ecbatana, que era la capital de Media, y traslada su tesoro a Persia. Heródoto menciona varias veces a generales de origen medo en las campañas de Ciro, entre ellos el mismo Harpago, y entonces Ecbatana se transforma en la residencia de verano de los soberanos persas. Posteriormente, y aquí el doctor nos quiere hacer algunos comentarios sobre la conquista de Lidia, que estaba gobernada por un personaje que pasa a la historia. Todos hemos escuchado eso, de ser más rico que Creso. Pues bueno, precisamente Lidia estaba gobernada en esta época, estamos hablando alrededor de mediados del siglo VI a.C., por el rey Creso. Él era cuñado del depuesto Astiages y existía una alianza matrimonial entre ambos reinos. Y aquí es donde el doctor nos va a comentar sobre la manera en la que Creso se decide a enfrentar a Ciro, y que tiene mucho que ver con los cultos de la época, doctor. Una vez más regresamos con Heródoto, el padre de la historia, quien combina los relatos reales con las creencias míticas. Una vez más comento que la época se creía que el destino era tal que imposiblemente se podría salir de él. Pues bien, Creso decide atacar a Persia, a los aqueménidas con Ciro, pero antes consulta. Vamos a decir lo siguiente: aunque Lidia estaba en lo que hoy conocemos como Turquía, en la península, la relación que tenía con los griegos, y particularmente con la región jonia, que es la costa de Turquía hacia el Mar Negro, hacia el Helesponto, lo que es Mediterráneo. Pues es frontera con el Negro y con el Mediterráneo. Es un punto ahí donde está también Estambul, donde está, bueno, se conocía como Anatolia, Troya también de alguna manera. Ahí estaba. Troya. Entonces, te interrumpo tantito. ¿Hasta dónde llega el fanatismo de mandar esbirros hasta allá, desde donde estaban? Fíjense, desde la media luna hasta pues sí es norte, noroeste, vamos a llamarle ahí, consultar un oráculo, ¿verdad? Entonces, déjame decirte, 3 oráculos, porque Creso va a hacer 2 consultas, ¿sí? La primera manda 3 gentes a consultar. Y la tercera ya formaba jurisprudencia, ¿no? Para que fuera obligatorio. A consultar 3 oráculos el mismo día y a la misma hora. Y la pregunta era muy simple: ¿qué está haciendo el rey Creso? Y espera las respuestas.
La respuesta llega del oráculo de Delfos, que todos sabemos que es el más querido, el más apreciado por el más recurrido, el más recurrido. Y la pitonisa les dice, está cocinando animales de diferente tipo. Y era cierto. Nadie se le había ocurrido pensar, que eso era muy inteligente, que se pudiera poner en un caso carne de puerco, carne de res, carne de caballo, de conejo, etcétera, etcétera. Y eso era lo que estaba haciendo Creso. Entonces, con ello, Creso cree absoluta y totalmente en el oráculo de Delfos. Y entonces manda a hacer una segunda consulta, que esa es la que más históricamente es conocida. Que si puede conquistar a Persia, si puede derrotar a Ciro. Y la respuesta que recibe de la pitonisa del oráculo de Delfos es: si atraviesas el río que separa Lidia de Persia, vas a destruir un gran imperio. Cada quien interprete, porque además esa es la característica de las respuestas de los oráculos, que nunca fueron claras, siempre estaban así como ensombrecidas, oscuras. Cada quien interprete lo que quiera. Y Creso lo interpreta como que va a destruir el imperio aqueménida. Le faltó la tercera pregunta, ¿no? O sea, si en la primera adivinó que estaba haciendo un pozole, y en la segunda le dicen, vas a destruir un gran imperio, pues pregunta, ¿cuál, no? O el plato de lentejas, porque se disputaron según el Génesis, Saúl y Jacob, ¿verdad? Entonces, sí, es que todo tiene que ver con el sincretismo, ya lo hemos platicado, o sea, el cocinar. Acuérdense también, por ejemplo, que había ciertos animales en varias religiones que su consumo era pecado, como una vaca sagrada, o sea, o como los judíos, comer carne de cerdo no es ponerte impuro, y acá con los hindúes la vaca, pues por eso son animales sagrados. Entonces, al ver una interpretación, bueno, ¿qué quiere decir? Que va a llegar a arrasar, o entonces yo tengo que seguir eso, y luego la historia les juega una mala jugada, porque en principio se neutralizan las dos batallas, y al final de cuentas se impone precisamente Ciro el Grande a la hora cuando que se conquista la región de Sardes. Sardes citada también en el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, por empezar también ahí los primeros evangelizadores del cristianismo primitivo, por así decirlo. Pero fíjense cómo esta geografía nos está dando mucho juego, cómo todo tiene algo de verdad, algo de mito y sobre todo algo de duda, que es lo que estamos tratando de esclarecer aquí, ¿verdad? Y Carlos, algo muy importante, perdón, doctor. No, le iba a preguntar a Carlos, ¿y quién fue el último rey de Lidia? Creso, precisamente. Así es, y justamente en eso que todo queda en dudas, sobre todo tratando de interpretar para qué fines se escribió lo que se escribió, no se sabe cuál fue el fin de Creso. ¿Por qué? Porque algunas fuentes establecen que cuando es vencido por Ciro ordena su ejecución en una pira, y que la pira tiene problemas para ser encendida, lo interpreta como una señal de los dioses y entonces le perdona la vida. Pero hay otras fuentes, como la crónica de Nabónido, que informa que en verano de 547 a.C., Ciro conquistó al país de Li, y entonces está borrado, y mató a su rey. Todo esto podemos interpretarlo desde dos puntos de vista: como una referencia histórica a que Ciro simplemente tomaba los reinos como se usaba en la época, deponiendo al gobernante y asesinándolo, o bien como el hecho de que era un personaje magnánimo que perdonaba incluso la vida a sus enemigos, a quienes le habían hecho la guerra, y les otorgaba cargos en el gobierno. Creo que desde mi punto de vista sería mucho más razonable pensar que Ciro era hijo de su época, y lo que se hacía al conquistar necesariamente era deponer al rey y terminar con él para no generar algún tema posterior de levantamientos. Carlos, doctor. Pues acabar con el linaje al final de cuentas, ya después vendría, yo creo que tú puedes... Yo creo que ese aspecto de acabar con el linaje es muy importante, Carlos, lo que acabas de decir, que inclusive lo va a utilizar más adelante el propio Maquiavelo, cuando habla en El Príncipe de que una de las formas de asegurar el poder es precisamente acabar con toda la dinastía del gobernante. Así es, y entonces por eso es que es mucho más razonable, sobre todo existiendo una referencia histórica, que claro, Ciro sí fue un personaje que se caracterizó, pasó a la historia, estamos hablando de él como alguien magnánimo, como alguien que efectivamente cuidaba a sus súbditos.
Pero misericordioso de alguna manera. Exacto, pero aquí lo único que queda todavía en duda es, bueno, la misericordia para engrandecerse a sí mismo o la misericordia para engrandecer a sus súbditos. Esa es la gran pregunta que habría que responder para conocer de verdad la calidad moral de Ciro, ¿no? Porque desde el aspecto moral, incluso sabemos que la corrección no está en el hecho, sino en la voluntad interna. Entonces, muy interesante. Pues sí, así es. De aquí ya seguimos con la conquista de Babilonia, de la que ya más o menos hablamos. Adelante. Un poquito. Sabemos que Babilonia pues estaba gobernada por el rey Nabónido y él había pasado gran parte de su reinado en un oasis que se llamaba Tema y había regresado a Babilonia precisamente porque sabía de las campañas de Ciro. Las campañas contra Babilonia parece que comenzaron a finales de la década de 540. El primer hecho preciso del que se tiene noticia es que Ciro vence a los babilonios en la batalla de Opis en torno al 539. Sipar se rinde y Gobrias, que era el gobernador de esa provincia persa, entró sin batalla a Babilonia el 12 de octubre del 539. Ciro llegó algunos días después y es aclamado con vítores a su llegada. Para la conquista de Babilonia tuvo el apoyo sustancial del sacerdocio. Es lo que habíamos dicho, que estaba enfrentado con Nabónido a causa de sus reformas religiosas. Algo muy importante es que Ciro ciertamente deja un legado de benevolencia. Después de la conquista de Babilonia se dedica a gobernar e incluso funda una ciudad, Pasargada, que es donde está su tumba. Pasargade se convierte en el centro del imperio persa hasta que después es Darío quien lo asienta en Persépolis y el legado que nos deja, porque ya estamos entrando en la fase final de las referencias históricas que tenemos, la más grande victoria de Ciro es el reino babilónico para consolidar el imperio persa, expandirlo y con eso pasar a ser, pasar a la historia como un gobernante benevolente. Thomas Jefferson, que sabemos que es un personaje que marca un antes y un después. Padre de la patria de Estados Unidos. Y marca un antes y después en el constitucionalismo moderno. Él tenía 2 copias de la Ciropedia, que la Ciropedia es un documento elaborado por el autor griego. Aquí estoy viendo un artículo en inglés, se traduce como Genofonte, porque aquí es Xenofonte. Genofonte, ajá. Y entonces él elabora este documento denominado Ciropedia y en él establece que honraba a sus súbditos y cuidaba como ellos, como si fueran sus propios hijos. Es decir, es indudable que para los estándares de la época era misericordioso, que era una persona que no era particularmente cruel, como vimos con Asurbanipal. Y lo único que queda en duda pues es eso no, el artífice o el que pone la piedra inicial del reconocimiento y respeto de los derechos humanos. Hasta aquí dejo yo mi intervención. No, pues muy bien. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Creo que Ciro seguirá siendo estudiado, analizado por muchas universidades, por muchos investigadores, historiadores. No dejará de estar ahí. Yo quiero agradecerles a Carlos Humberto Huerto Ochoa. Muchas gracias. Gracias. Carlos. A Ignacio Alfonso Salcido Dávila, muchas gracias. Al contrario, doctor, y gracias al auditorio. E invitarlos para nuestro siguiente programa, que sería ya algo muy más conocido, que es Alejandro Magno, un personaje excepcional, para muchos el conquistador por excelencia de la historia universal, para otros el más grande conquistador de la antigüedad. También muchas gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a mi compañero Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 18 de noviembre. Muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana. GREN presentó Diálogos con la Historia. La charla concluye por esta semana, pero nuestra raíz es extensa, por lo que te invitamos a debatir el tema en nuestra próxima emisión. Encuentros con nuestro pasado. Diálogos con la Historia.